Hola amigos, bienvenidos a Compartiendo Esperanza. Bienvenidos al programa realizado por la Iglesia Adventista del Séptimo Día acá en la preciosa ciudad de Mendoza. Y ya sabés, no solamente para esta ciudad. Gracias a Dios y a la buena voluntad de excelentes personas, estamos saliendo en 14 provincias de Argentina a través de TVO, el canal 2 de Supercanal. Y para el resto del país y del mundo, a través de Compartiendo Esperanza Argentina. El canal de YouTube, el canal que nos permite llegar a donde no podemos llegar todavía a través de la televisión abierta. En el programa del día de hoy, deseo compartirte algo que realmente impacta a cada persona que conoce un poquito de Dios. Y es el gran amor de Dios. Es verdad, vivimos en un mundo de pecado, vivimos en un mundo de dolor, vivimos en un mundo donde hay cantidad de cosas tristes y lamentables que en algunas ocasiones nos hacen dudar del amor de Dios. Pero quiero compartir en este programa algunos textos donde los autores de la Biblia han hecho comparaciones relacionadas con la vida humana y el amor de Dios para que podamos entender cuánto nos ama Dios. El primer pasaje que quiero compartirte se encuentra en Isaías, el capítulo 49 y el versículo 15. En este caso, Isaías hace una pregunta y compara el amor de Dios con el amor de una madre. El texto bíblico dice: ¿puede una madre olvidar a un niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Aun cuando ella olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Si hay un amor sublime, un amor tremendo dentro de la naturaleza humana, es el amor de una madre. Es un amor sacrificado, es un amor abnegado, es un amor que muchas veces da sin esperar recibir. Mientras estuve trabajando como capellán de un colegio adventista, una madre muy orgullosa de sus hijos, mellizos, me hablaba de cómo ellos jugaban al fútbol. Hace ya muchos años me comentaba que uno de ellos jugaba como Batistuta. Tenía una pegada tremenda, cada tiro que iba al arco ya eran medio gol, y me hablaba de ese hijo como del goleador del equipo. El otro mellizo me lo comparaba casi con Maradona, diciéndome de que tenía una gambeta tremenda, del quiebre de cintura, de cómo podía eludir 3, 4 jugadores para darle a su hermano la pelota y que él convierta el gol. Como capellán de ese colegio organicé un torneo de fútbol y los vi a estos mellizos jugar y realmente jugaban bien, pero no eran Batistuta y Maradona. Al principio pensé que esa madre había estado exagerando al hablarme de sus hijos, pero luego me posicioné en su lugar, de esa mujer en la tribuna, mirando a esos pequeños mientras estaban jugando y teniendo ojos solamente para ellos. Es que el amor de una madre es así. El amor de una madre se centra en el objeto de su amor, sus hijos, y es capaz de llegar a dar su vida incluso por las personas que ama. Isaías, cuando hace la comparación entre el amor de una madre y Dios, se encarga de mostrarnos de que esa pregunta tiene una respuesta y que por lo general es nunca. ¿Puede una madre olvidarse del niño que dio a luz? Y uno diría no, nunca. Sin embargo, si prestamos atención al mundo que nos rodea, veremos que en algunos casos existe un olvido. En algunos casos, una madre puede llegar a olvidarse de sus hijos, o por lo menos a desprenderse de ellos. Estábamos almorzando con mi familia, teníamos el televisor prendido y veíamos con tristeza una de las noticias donde un hombre, haciendo su trabajo como recolector de residuos, había visto entre medio de ellos una bolsa con una bebita adentro. Al sacarla y descubrir que era una beba, se le aplicaron los primeros auxilios, rápidamente se lo llevó a un hospital. Y el periodista que hacía la nota le preguntaba: ¿y qué va a ocurrir ahora con esa niña, con esa bebé? Y este hombre decía: ya tenemos 3 hijos en casa, la vamos a adoptar.
queremos que viva con nosotros. Luego, en ese diálogo con mis padres y con mis hermanos, comentábamos qué podría haber pasado por la mente de esa mujer para desprenderse de esa hija. Alguna situación terrible, de aprieto, de soledad, de incertidumbre sobre el futuro, no lo sabíamos. Pero por eso cuando el profeta Isaías hace la pregunta, ¿puede una mujer olvidarse del hijo que dio a luz? Y nosotros respondamos, no, nunca. El texto bíblico añade, aunque olvide ella. Porque Dios, conociendo que vivimos en un mundo de pecado y sabiendo que en algunos casos el amor de una madre puede fluctuar, puede no estar presente, puede fallar, el amor de Dios nunca va a actuar de esa manera. Por eso el texto bíblico termina diciendo, yo nunca me olvidaré de ti. Y me encanta porque la Biblia, cuando da un nunca de parte de Dios, es un nunca absoluto, un nunca diferente al que tenemos que vivir los seres humanos, porque nuestras palabras tienen corta duración. Conversando con una de las adolescentes de la iglesia, ella me comentaba lo enamorada que estaba de Javier, su novio de 15 años. Muy feliz, me decía cuánto lo amaba y recuerdo entre sus palabras expresándome frases similares a nunca lo voy a dejar, siempre va a estar en mi corazón, nunca voy a dejar de amarlo. Tiempo después, solo algunas semanas, conversando con la misma adolescente y preguntándole sobre su novio, Javier, me respondía, no, pastor, con Javier se terminó todo. Es un inmaduro, lo nuestro no podía seguir. Realmente me equivoqué cuando le elegí de novio. Al pensar en sus palabras, y en su nunca, y en su siempre, me di cuenta que así somos los seres humanos. Los seres humanos solemos expresarnos con esas palabras sin darnos cuenta que podemos cambiar de opinión, sin darnos cuenta que esas palabras no se van a mantener dentro de nosotros en nuestra opinión todo el tiempo. Cuando la Biblia, la palabra de Dios, te da un nunca o un siempre de parte de Dios, está hablando de alguien que no cambia de opinión, de alguien que va a mantener su palabra en el tiempo. Cuando la Biblia nos dice, nunca me olvidaré de ti, de parte de Dios, está hablando de un Dios que realmente cumple su palabra porque nos tiene amor. El Dios de la Biblia es un Dios que nunca se olvidará de nosotros, más allá de las circunstancias que nos toquen vivir, más allá que las situaciones problemáticas o angustiosas nos hagan pensar de que el amor de Dios no está presente. El Dios de la Biblia, el Dios del cielo, es un Dios que nunca se olvidará de cada uno de nosotros. No fue solamente Isaías quien habló del amor de Dios. Otro de los autores bíblicos que nos hablan del amor de Dios es el apóstol Pablo. En la carta que el apóstol Pablo le escribiera a los romanos, en el capítulo 8, a partir del versículo 35, nos dice, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, la violencia. Al igual que Isaías, el apóstol Pablo también hablan del amor de Dios a través de preguntas, para que los lectores de la Biblia reflexionen. ¿Puede haber algo que nos aparte del amor de Cristo? ¿Puede haber alguna circunstancia que realmente nos hagan pasarlo mal a tal punto que el amor de Dios se haya desprendido de nosotros? Cuando el apóstol Pablo comienza a realizar las preguntas, tribulación, angustia, persecución, hambre, indigencia, peligro, violencia, no está hablando de teorías, no está hablando de lo que podría llegar a pasar el ser humano y por eso dudar del amor de Dios. Por el contrario, cuando el apóstol Pablo expresa estas preguntas, lo está haciendo desde el conocimiento vivencial que él ha tenido como apóstol, como predicador del Evangelio de Cristo. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11,
A partir del versículo 24, el apóstol Pablo cuenta los sufrimientos que él tuvo como apóstol a lo largo de su ministerio por predicar el Evangelio de Cristo. Nos dice la palabra de Dios: 5 veces recibí de los judíos 39 azotes. 3 veces me golpearon con varas. 1 vez me apedrearon. 3 veces naufragué y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio para otro, en peligros de ríos, peligros de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas, peligros a manos de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar y peligros de parte de falsos hermanos. He pasado muchos trabajos y fatigas, muchas veces me he quedado sin dormir, he sufrido hambre y sed, muchas veces me he quedado en ayunas, he sufrido frío y desnudez. Y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Toda la parte que nos describe el apóstol Pablo acá en la segunda carta a los Corintios se encuentra notablemente narrada en el libro de Hechos de los Apóstoles, donde efectivamente se nos cuenta cuando el apóstol Pablo sufrió de azotes, cuando se nos habla de esos naufragios, con el único propósito de ir a dar a conocer la palabra de Dios, con el propósito de compartir el Evangelio que Cristo había venido a mostrar mientras estuvo en este mundo. Antes de seguir hablándote de la opinión que tenía el apóstol Pablo sobre el amor de Dios, vamos a un corte, enseguida volvemos con Compartiendo Esperanza. Continuamos en Compartiendo Esperanza y luego de esta pausa y antes de seguir con la programación del día de hoy, el gran amor de Dios, quiero invitarte a que escuches al Cuarteto Eliel, un cuarteto masculino de la ciudad de Mendoza con unas voces maravillosas que nos van a guiar en esta alabanza para nuestro Dios. Maravillas
Continuamos en Compartiendo Esperanza y le agradecemos con todo el corazón al Cuarteto Eliel por haber compartido esa preciosa alabanza en nuestro programa. Estábamos hablando del amor de Dios descrito por el apóstol Pablo, y habíamos hablado de los sufrimientos, del dolor, de las tragedias vividas por el apóstol Pablo mientras trabajaba como apóstol de Cristo, dando a conocer el Evangelio de Salvación. Después de todos esos sufrimientos, después de todo el dolor, después de haber padecido persecución, hambre, cárcel, incluso haber estado una noche y un día como náufrago en alta mar, cabe preguntarnos qué opinión tendría el apóstol Pablo del amor de Dios. Quizás hubiera sido posible encontrar alguna pizca de duda sobre el amor de Dios, o sencillamente una queja de por qué le tocaban vivir ese tipo de cosas cuando él, como seguidor de Cristo, estaba realizando la obra que Dios le encomendara. Sin embargo, lejos de toda duda, el apóstol Pablo continúa con su narrativa en Romanos el capítulo 8, a partir del versículo 37, y nos dice: sin embargo, en todo esto, en todos los sufrimientos, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y luego continúa diciendo: porque estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, nos podrá separar jamás del amor de Dios que se ha manifestado a través de Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? El apóstol Pablo no tiene dudas. El hecho de haber padecido sufrimientos, dolor, no solamente lo ha convencido de que Dios continúa amándolo, sino que luego transmite para sus lectores la misma seguridad. Por esa razón, si en tu caso o en el mío nos toca padecer algún tipo de sufrimiento, de dolor, quizá algo a nivel personal, algo a nivel familiar, que nos esté llevando a derramar una lágrima, a quitar la sonrisa del rostro e incluso a dudar del amor de Dios, acordate de las palabras de la Biblia. Acordate que el Dios de la Biblia es un Dios que nos ama entrañablemente y que no son solo palabras. Porque cuando hay amor genuino, cuando hay amor real, el amor se demuestra con hechos. ¿Y cuál fue la demostración máxima del amor de Dios por los seres humanos, por la humanidad? Fue haber permitido que su Hijo, Cristo Jesús, muriera por nosotros, cargando con nuestros pecados. En el programa del día de hoy deseo hacer mención de Kerlin Alves, una joven que con sus 18 años dejó su país, Brasil, para llegar a Entre Ríos a la Universidad Adventista del Plata y se inscribió como estudiante de medicina. Con su hermosa sonrisa supo ganarse la amistad y el cariño de cuanta persona estuvo a su lado. Y como una persona que amaba a Dios, comenzó a trabajar con los conquistadores y aventureros, siendo consejera de ellos, ayudando a que los más pequeños vayan recibiendo algo del amor de Dios. En una de las salidas campestres que realizaba Kerlin, junto a un grupo de aventureros, uno de los niños tropezó y cayó en el agua. Y Kerlin, viendo que la corriente estaba arrastrando a ese niño, sin dudarlo, se tiró al agua para rescatarlo. Otros también se tiraron y pudieron rescatar a esos niños, pero Kerlin lamentablemente perdió la vida. Cuando pensamos en ese tipo de incidentes, vale la pregunta: ¿qué pasó por la mente y el corazón de Kerlin para arriesgarse a tal punto de salvar la vida de otro, corriendo el riesgo de perder su propia vida? ¿Qué fue lo que había en su mente y en su corazón, que estuvo dispuesta a dar su vida para que un niño continúe con vida? Seguramente el amor de Dios estuvo en el corazón de Kerlin,
que llegó al sacrificio, a dar su vida, igual como lo haría Jesús por la raza humana. El amor de Dios, el amor demostrado con hechos, se muestra a través de la vida y el sacrificio de Jesús. Jesús no murió por sus pecados porque nunca pecó. Murió cargando los pecados de toda la humanidad. Aquellos pecados alevosos, tremendos, que estremecen a la sociedad, como puede ser el robo, el asesinato, una violación. Jesús también cargó con los pecados pequeños, con aquellos que nunca salen en los titulares de los informativos, como puede ser una mentira, una mala palabra, el engaño, la hipocresía, la envidia. Y Jesús también cargó con los pecados que pasan a nivel mental, con el orgullo, el rencor, la envidia, la codicia. Pecados que pasan solamente por el corazón y que los conoce solamente quien los practica. Sin embargo, el amor de Dios mostrado a través de Jesús, según las Sagradas Escrituras, nos dice que Jesús también cargó con esos pecados. Si hubo alguien tremendo que dio su vida por amor a la humanidad, ese fue el Señor Jesús. Por eso, en este día, en el programa del día de hoy, no sé qué es lo que te está tocando vivir. La verdad, no sé cuáles son las circunstancias que te rodean en este momento, pero sí quiero dejarte con la plena seguridad que en el cielo hay un Dios que te ama, que conoce lo que estás viviendo y que quiere mostrarte su amor a través de la vida de Jesús. Anímate a conocer al Jesús de la Biblia. Anímate a disfrutar de su amor. Anímate a contarle aquellas situaciones dolorosas o penosas que te tocan vivir. Porque ese Dios que nos ama en el cielo no es un Dios indiferente a nuestro dolor y sufrimiento. Por el contrario, es un Dios que se encarga de darnos consuelo, de darnos su paz, de darnos aliento incluso en los momentos difíciles que a veces afrontamos. Al novio, a la familia de Kerlin, los consuela la esperanza de la resurrección. Los consuela saber que ese Jesús murió por amor, para que la muerte no tenga la última palabra, para que algún día Kerlin vuelva a vivir y pueda reencontrarse con quienes hoy la aman, para que Kerlin pueda ver en ese niño el fruto de su sacrificio, así como Jesús verá el fruto de su sacrificio a través de todos aquellos que hemos aceptado su salvación. Gracias por acompañarnos en el programa del día de hoy. Gracias por permitirme contarte algo del amor de Dios que está sacado de las Sagradas Escrituras. Que Dios te bendiga. No habrá más muerte, ni sufrimiento, ni llanto, ni más dolor. Yo voy a renovar todo. Vendré muy pronto.